Y a esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas, buenos amigos periodistas que siempre nos acompañan en esta mesa, bueno, platicando, analizando cada uno de los temas y por supuesto, pues hoy saludándolos a la distancia, usted ya lo sabe, parte de estas medidas que se han adoptado precisamente para garantizar la salud, para la seguridad de cada uno, bueno, pues las mesas de análisis, la participación de cada uno de los colaboradores lo estamos haciendo vía telefónica. Así que en esta mañana saludo a la distancia a Inés Figueroa. Muy buenos días, Inés. Buenos días, Claudia. Buenos días al auditorio. Gracias por acompañarnos, Inés. Decía a la audiencia hoy, pues vía telefónica, como ya se ha determinado por parte de la empresa Organización Radiofónica Tamaulipeca, y más adelante, por supuesto, que seguiremos platicando con el resto de la mesa de análisis. El tema que hoy ponemos sobre la mesa, Inés, pues es acerca de los políticos, precisamente en estos tiempos de coronavirus, el trabajo que están realizando y que de pronto vemos que, bueno, no pierden la oportunidad hasta para de esta pandemia, pues también sacar provecho, ¿no? Incluso en sus proyectos políticos, Inés. Sí, fíjate, Claudia, muchos pensamos que esta temporada que nos ha tocado vivir es una oportunidad para replantearnos una serie de actitudes que tenemos en lo personal y en lo colectivo. Ya lo han dicho los analistas, solo el recogimiento a que nos ha obligado esta pandemia ha significado alguna recuperación para el mundo que había entrado en una dinámica de degradación por causa precisamente de todos, que en lo individual hemos cometido una serie de agresiones al medio ambiente y en lo colectivo ha impactado la vida del globo terráqueo. Entonces, como bien señalas, vemos que muchos personajes públicos no han tomado nota y siguen en una actitud muy personal, viendo por intereses, por apetitos particulares, y bueno, ahí tenemos ejemplos característicos que los adversarios se encargan de poner el dedo en la llaga respecto de los de enfrente, pero no toman regularmente la lección propia, insisto. Pues el caso concreto en estos días, bueno, pues se ha estado señalando marcadamente como el delegado o representante del gobierno federal en Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, ha estado realizando eventos en toda esta etapa de recogimiento, ha estado celebrando eventos colectivos donde se aglomera la gente de sectores populares, a los que anda llevando y publicitando los apoyos sociales del gobierno federal, obviamente con la idea de hacerse propaganda, además de a su gobierno y a su partido, en lo personal, a sus innegables aspiraciones políticas electorales. Como eso, bueno, hemos visto ayer, por ejemplo, en la oficina de telégrafos, a los adultos mayores haciendo fila para cobrar su apoyo de 68 y más que les manda el gobierno federal. Una situación pues doblemente lamentable, porque los hacen esperar de pie y además los conglomeran en un espacio por donde puede darse la propagación del virus, en el entendido que son precisamente los adultos mayores quienes presentan mayores riesgos de agravarse y de llegar incluso a la muerte con este severo padecimiento. Y así podemos mencionar una serie de eventos, esos que tienen que ver con el gobierno federal, pero también vemos en el Congreso ayer en la sesión ordinaria que las participaciones estaban partidizadas, los del PAN tirándole a los de Morena tirándoles a los del PAN, en todos los temas, pero particularmente en lo que tiene que ver con el coronavirus.
el diputado presidente de la Comisión de Salud pidiendo el apoyo de todos los partidos, de todas las religiones, incluso mencionó, para ir juntos en torno de la propuesta del senador panista, obviamente Ismael García Cabeza de Vaca, para que la Comisión Federal de Electricidad no cobre la luz. Pero cuando pidieron dispensa de trámite los de Morena para otra propuesta, a fin de que se tomaran medidas similares en las autoridades municipales respecto del cobro del agua, ahí se votó en contra de que se diera la dispensa de trámite, y las otras propuestas en sentido parecido que tenía que ver con los gobiernos panistas, pues se turnaron a comisiones en el entendido de que ya sabemos qué va a pasar con ellas. Ahora, bueno, ya sabemos que el gobernador ha dispuesto un subsidio para el tema del cobro del agua en algunos casos particulares, y bueno, pues ya se estará concretando en parte esa propuesta, pero de entrada lo que vimos ayer en el tema del Congreso es que por sobre lo que nos está enseñando esta crisis sanitaria mundial, siguen los temas partidistas, los temas facciosos imperando más allá del interés ciudadano. Inés Figueroa, ni siquiera en tiempos de pandemia, dicen, se olvidan de los intereses políticos, de los colores. El maestro Felipe Martínez Chávez también, saludamos vía telefónica, lo saludamos a la distancia. Maestro, muy buenos días. Aquí estamos. Gracias, maestro Felipe. ¿Cómo ve usted la participación de estos personajes, de los políticos en este momento, en medio de una pandemia? Hay quienes dicen que ni siquiera en tiempos de COVID o de COVID-19, de coronavirus, se olvidan de los intereses políticos, se olvidan de los colores. Sí, mira, yo creo que los políticos no están guardando esta cuarentena, al menos en sus decires. El campo de batalla sigue bajo la mesa, y no tanto muy debajo de la mesa. Los actores políticos, por diferentes medios electrónicos, se están moviendo, están fijando ahí posiciones, y lo más sonado, como bien comentaba Inés, pues es lo que ocurrió en San Fernando ayer con el superdelegado, así entre comillas, que le fue cerrado allí el lugar en un ejido donde realizaba un evento de entrega. Aquí lo que no hemos comentado, no se ha comentado, es que el decreto presidencial que señala ahí las actividades que son prioritarias, que son necesarias, que no deben suspenderse, entre las que no deben suspenderse está precisamente la de SEBIEN federal, para hacer llegarle a los adultos mayores, las becas de Benito Juárez aparte, y en fin, los programas sociales del gobierno. Esto en sí es una actividad política, JR como le llaman, sigue en actividad. En este caso ellos acusan al alcalde de San Fernando de haberle suspendido a través de COEPRIS, pero fueron los de San Fernando los que hicieron un boletín del cierre de este salón de eventos. En este caso, pues ellos le estarían haciendo la chamba política al delegado, que como sabemos pues tiene aspiraciones políticas. El Congreso también, como decía, si los partidos prácticamente están cerrados, pues no así los diputados, los dirigentes y el Congreso del Estado, pues es una caja de resonancia. Ayer ahí pues fue un desencuentro, y no nada más ayer, en las últimas semanas, en los últimos días, cada partido hace propuestas pues según lo que consideran los líderes, ¿verdad?, de los principales partidos. Por ejemplo, el PRI, pues condonar lo del agua, evitar los cortes, es más, subsidiar el combustible para las rutas de transporte, lo del pago, el impuesto sobre nóminas, ¿verdad? Que pues el gobernador, en el anuncio que hizo público hoy, pues cierto, concede algo en eso del impuesto sobre nóminas a aquellos negocios que tengan menos de 20
trabajadores registrados, ¿verdad? Pero esto se difiere, o sea, no se otorga un subsidio. Y así, en resumen, la batalla pues sigue bajo la mesa, ¿verdad? En las posiciones, son las mismas posiciones de los partidos, de los grupos en el poder, y bueno, pues algunos están ocupando algo de difundir las medidas precautorias para evitar el... Sobre todo lejos de apoyar, ¿no? De apoyar a los tamaulipecos, de apoyar a la ciudadanía. Como usted lo dice, la cuarentena la han aprovechado los políticos en un campo de batalla. Y prácticamente se están vigilando unos a otros, que es lo que están haciendo, pero para ponerse piedritas en el camino. Antonio Arratia también nos acompaña en esta mañana, en esta mesa de análisis vía telefónica. Toño, muy buenos días. Buenos días, Claudia. Buenos días a ti, a mis compañeros Felipe, Inés y a tu auditorio. Gracias, Toño. Decía el maestro Felipe Martínez Chávez que la cuarentena la han aprovechado los políticos, sobre todo del PAN y de Morena, en un campo de batalla. Pues yo coincido con Felipe. Estamos siendo, la verdad, lamentablemente son testigos de un escenario tanto como complejo, de alguna manera muy penoso, donde estamos viendo que lamentablemente a la pandemia se le han impuesto varias agendas, algunas de plano totalmente inescrupulosas. Está hablando de las agendas económicas y políticas, y están de alguna manera relegando lo verdaderamente importante en este caso, que son los enfermos y los contagiados y los que se pueden enfermar y contagiar. Yo veo a los políticos y a los grandes empresarios claramente tratando de descarrilar el proyecto de López Obrador. Parece que no han entendido o no hemos entendido dónde radica el poder constitucional de este país. De pronto ya cualquier político de quinta se siente con las suficientes capacidades para dictar políticas públicas que le corresponden directamente al gabinete presidencial. En este caso yo no estoy hablando ni estoy metiendo la mano, estoy defendiendo al gabinete presidencial. Estoy hablando de los errores que se están cometiendo, de gente que ya en alguna ocasión lo dije y lo reitero, que nada sabe de salud, en este caso de la pandemia. Insisto que dejemos de hablar a los científicos, a los doctores, a los médicos, a quienes están encargados justamente de tratar de menguar esta gran pandemia, porque lo que está de promedio es la vida humana de miles de personas. Y vemos aquí una gran mezquindad generada justamente por los políticos y los entre comillas grandes medios nacionales, que están empeñados en recuperar las prebendas perdidas, pero a costa de la vida humana. En este caso, digo que lo que menos debe importar es el que el presidente esté bien o mal. Lo que debe importar es que este país logre salir del problema en el que está metido, y el que se está hundiendo más con esta clase de espectáculos que causan mucha pena. Y lo vemos aquí ayer mismo con los empresarios de las cúpulas empresariales intentando introducir sus agendas económicas para recibir los apoyos que estuvieron en el Palacio Nacional. Lo vemos en los políticos, pues, claramente, en el dirigente nacional del PAN, también mandando sus recetas económicas y de salud de forma tan inconsciente, pero en aras de sacar provecho y raja política. Insisto, no han, o si lo han hecho, pues es por tantito, pero no han analizado a fondo qué es lo que está en juego. Aquí no está en juego el poder político, no es momento de que los partidos se estén metiendo mano, ni los políticos
ni grillos de quinta categoría, etcétera, ¿no? Insisto, es un espectáculo denigrante y lo peor es que no veo en este país personajes que intervengan para tratar de mediar y de tratar de dar luz y poner a cada quien en su lugar en este ring en que se ha vuelto este país. Los colores de los intereses políticos, Toño Arratia. Veo también a un presidente que igual responde con rispidez cualquier alteración a su forma de gobernar. Entonces, en estas estamos. Esperemos que las cosas mejoren un poco. Gracias, Toño Arratia. Decíamos, momento de olvidarse de los colores, de los intereses políticos. Más adelante, por supuesto, le vamos a tener comentarios que nos hacen llegar por parte de la audiencia de ORT Noticias, como siempre, en esta mesa de análisis. Bueno, le doy lectura a uno de ellos. Comenta, dice, en este momento, dice, los políticos deben de unirse, dice, pero tal parece que se la pasan, dice, discutiendo. Por un lado, Andrés Manuel López Obrador presenta un proyecto y por el otro, dice, pues sus detractores tratan de tumbarlo, y a la viceversa, dice, también viceversa. Dice también a lo que comentan, dice, bueno, López Obrador inmediatamente trata de frenar también o poner en mal a los estados. Dice, y eso pues queda muy mal ante los mexicanos. Parte de los comentarios que nos hacen llegar, más adelante le seguimos dando lectura, por supuesto. Gracias. Vamos a una pausa, nos indican que es momento del corte y regresamos con más de esta mesa de análisis. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. En Gasolinera SG te ofrecemos el servicio de primera, gasolinas Magna, Premium, Diesel, aceites, además revisión de niveles de aditivos y presión de llantas. Con la mejor atención y calidad, visítanos en Carretera Nacional 85 vía Corta Tampico, kilómetro 64 más 700, Ejido San Juan y El Ranchito. Amplio estacionamiento y tienda de conveniencia. Abierto las 24 horas todos los días del año. Listos para ofrecerte un servicio rápido y de más alta calidad. Llena el tanque de tu vehículo con la confianza y garantía de Gasolinera SG. Servicio a otro nivel. En la Cámara de Diputados te invitamos a participar en el Parlamento Abierto en favor de las mujeres. Con un solo clic, súmate a la consulta entre los meses de marzo y abril. Queremos mejorar las leyes y frenar la violencia de género, ampliar los derechos políticos y reducir la brecha salarial. Entra al sitio igualdad.diputados.gov.mx. En la toma de decisiones, tú eres lo más importante. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Con hb.com.mx, unidos somos súper. Para tu mayor comodidad, te invitamos a hacer tu súper a domicilio. O si lo prefieres, recógelo en tienda en Pick and Go. Descarga nuestra app en Play Store o App Store. hb.com.mx. Unidos somos súper. Y ya regresamos a esta mesa de análisis. Vamos de nueva cuenta vía telefónica con Inés Figueroa. Inés, escuchábamos los comentarios del maestro Felipe Martínez Chávez, de Toño Arratia también. Aseguran que, bueno, señalan en este análisis que la cuarentena prácticamente la han aprovechado los políticos, sobre todo del PAN y de Morena, pues en un campo de batalla, y que es el momento de olvidarse de los colores y de los intereses políticos. Inés. Sí, era más o menos lo que antes comentaba. Es el tiempo de que tomemos conciencia los políticos y los ciudadanos, quienes ejercen el poder y el resto de la sociedad. Aquí el llamado es general para que tomemos conciencia en las prácticas personales en general, no solo lo que tiene que ver hoy
con la pandemia que estamos padeciendo, sino con todas nuestras actitudes, nuestra forma de trabajar, hasta nuestras aspiraciones, porque este llamado además es a corregir incluso las prácticas de consumo. ¿Qué ponemos en nuestras prioridades? Hoy la prioridad es la salud pública, entendido como la salud de todos. Entonces aquí no cabe ningún otro interés que no sea el de la comunidad, que es el individual, y ese es un ejemplo de lo que debemos hacer todos, insisto, porque en esas praxis tradicionales de la política buscando coronar los intereses particulares, estamos poniendo en riesgo no solo a los demás. Los proyectos personales hoy serán más valorados en función de la actitud que se adopta frente al interés colectivo. Hoy vemos en efecto que hay empresarios, como Toño decía, que están metiendo su agenda personal buscando sacar beneficios fiscales que no tienen que ver con la pandemia. Cierto, pero también es cierto que muchos empresarios, yo creo que la mayoría hoy están preocupados en de dónde van a sacar para pagar los salarios el día 15 o el día de pago, porque no están vendiendo, porque están teniendo que cerrar sus empresas para proteger la salud de los suyos, y entonces ahí sí tiene que concurrir el apoyo del Estado en todos los sentidos, con los empresarios como con las familias, como ya mencionó el paquete que anunció el gobernador, las familias que no van a poder hacer sus actividades y que viven al día, que salen todos los días a ganar lo que va a comer su familia ese día. A ellos no se les puede dejar sueltos por humanidad, pero si somos deshumanizados por gobernabilidad, esas personas de alguna manera van a resolver el que se alimenten sus familias, y en el peor de los casos van a ir en contra de esos que no los están tomando en cuenta, e incluso otros que no tengan vela en el entierro, pero pues van a tener que pagar por lo que no hizo la institucionalidad. Entonces son tiempos, insisto, de ser conscientes y de actuar claramente en función del interés colectivo. En el orden institucional, además, tienen que ser muy transparentes con el manejo de la agenda en torno al seguimiento del padecimiento, porque igual se siguen corriendo rumores de que se están maquillando las cifras, y en un error de esos se nos multiplica el padecimiento y los contagios se hacen masivos, y entonces las consecuencias ya son muy conocidas de lo que ha pasado en otros lugares del mundo. Gracias Inés Figueroa también por este comentario. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, pero vamos rápidamente también con el maestro Felipe Martínez Chávez. El llamado a los políticos en este momento de pandemia. Maestro Felipe Martínez Chávez. No, pues el llamado es que se pongan a trabajar, que se pongan los tres niveles de común acuerdo, que se pongan a trabajar sobre el problema. Que hay que orientar a la gente, que hay que comprar, y no nada más cada quien por su lado, porque aquí lo que vemos, cada quien trata de sacar su tajada. Así, por ejemplo, tenemos el alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas, por ejemplo, pues como están de novedad el túnel sanitizante, pues anda comprando ahí uno o dos, que pues no significa nada, cuestan 75,000 pesos, bueno, incluso se rentan, pero ¿cuánta gente puede pasar por ahí? Cosas así. Oye, ponte a comprar mejor un hospital móvil también, para atender
problema. En Reynosa la alcaldesa Maki anda vendiendo por las colonias despensas a mitad de precio. El de Victoria anda en una camioneta perifoneando. El diputado Soto Arturo en Victoria también. Bueno, también desde su casa está organizando concursos de dibujo con premios que dice salen de su sueldo, ¿verdad? Entonces, yo creo que debería haber un frente común también de los alcaldes y los diputados incluso, porque los diputados también tienen futurismo, ¿no? Andan en busca de lo que sigue, así, entre comillas. Alguien que los pudiera unir, pero en propósitos, ¿verdad? En propósitos ante este problema, y no nada más también exigir como otros. Los de oposición exigen también que los subsidios, en fin, pero yo creo que hacer un frente común entre todos y ver por el respetable público, porque este problema no es un juego, como alguien comentaba hace rato, no es un juego. Pudiera traer consecuencias muy graves. Lo bueno es que en Tamaulipas se empezó desde antes con estas medidas de control, es la opinión. Gracias, maestro Felipe Martínez Chávez. Tenemos comentarios. Dice, los políticos siempre hacen negocio y también aprovechan esta pandemia. Otro comentario, dice el síndico de Victoria, pues colocando panorámicos. Dice, y los de Movimiento Ciudadano no se quedan atrás. Dice, no solamente los del PAN y los de Morena. Gracias por sus comentarios. El llamado a los políticos, Toño Arratia. Pues sí, Claudia, yo coincido con mis compañeros. Yo creo que al final de cuentas deben cuidarse mucho, porque a lo mejor hasta ellos mismos pueden ser tocados por este virus. No me refiero a ser contagiados físicamente, pero pues la gente los está viendo y no es correcto a todos lo que están haciendo. Si la obsesión de ellos es el presidente o las cosas electorales, y si el presidente está haciendo las cosas tan mal como dicen, pues es tan sencillo: usen el sentido común, dejen sus sucesores que tanto les cuestan, dejen que transcurran las cosas y que el presidente se hunda. Si las cosas le salen mal, como ellos se están suponiendo, pues no tienen problema, simplemente recuperan el poder ante la propia caída por inercia presidencial. Pero respeten en este momento la vida humana y pónganse a trabajar. Yo creo que nada les cuesta armonizar un poco con el presidente, acercarse, y a lo mejor le quitan más dinero por las buenas que están presionando. Y también evitan los riesgos, porque que recuerden que si alguien es rencoroso es el presidente, y a la vuelta de la esquina los pueden agarrar. Y yo creo que en este país no hay muchos políticos que se puedan salvar de una investigación a fondo. Yo creo que en defensa propia también deberían considerar esas cosas, olvidarse de esto y ponerse a trabajar en función del bien de este país, sobre todo en este momento que es de urgente necesidad atender a los contagiados de esta pandemia. Olvidarse de los intereses políticos, olvidarse de los colores por unos momentos, al menos, como tú bien lo señalas, en medio de esta pandemia en la que se está buscando apoyar, en la que se está buscando garantizar, sobre todo la salud de los mexicanos. Gracias también, Toño Arratia. Gracias a Toño Arratia, decíamos al maestro Felipe Martínez Chávez y por supuesto a Inés Figueroa. Hoy pues a la distancia, vía telefónica. Oiga, ya nos vamos, gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos, gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente fin de semana. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.